Está con nosotros Pamela Hernández Cano. Ella pues nos va a presentar este tema principal que anunciamos desde el inicio de nuestro programa. Es el analfabetismo en México, el reto de educar adultos en pueblos apartados. Muy buenos días, Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, Aníbal, a ti y a la audiencia de Contralínea. Pues el tema que hoy te traigo son justamente, como lo comentas, los retos que presenta la alfabetización que se realiza en las comunidades indígenas, es decir, a adultos de 15 años o más que son monolingües, o sea, que solo hablan alguna lengua indígena. Esto no solo implica una alfabetización bilingüe, o sea, que se enseñe a escribir primero en la lengua indígena propia y después en español, sino también muchos otros factores como la pertenencia de los mismos profesores a la propia comunidad o el que los materiales sean interculturales. Justo en este sentido, hablamos con el doctor en pedagogía Ismael Francisco Rosas Landa Bautista, quien nos habló un poco más sobre qué es la interculturalidad y la importancia de que esta parta de los saberes de las comunidades indígenas. Escuchémoslo. Los modelos interculturales en realidad es un proyecto que se generó para poder eh, incrementar la aceptación de las diversidades culturales en nuestro país, principalmente y bajo un discurso totalmente relacionado con las comunidades indígenas, ¿no? La interculturalidad habla que tenemos que aceptar al otro a partir de sus rasgos, ¿no? A partir de un diálogo, a partir de un discurso y de una práctica, pero no te habla acerca de cómo lo vamos a aceptar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? En términos educativos, lo intercultural es permitir que los dos hablemos en términos educativos, pero siempre va a haber una mayor imposición de los conocimientos hegemónicos, occidentales, como quieres llamar, o desde los conocimientos oficiales. Mientras que si intentamos hacer una interculturalidad al revés de las comunidades indígenas con las comunidades mestizas o occidentales o estas categorías que damos, no va a ser aceptada porque se cree que los conocimientos o saberes no tienen la misma legitimidad en este diálogo. Entonces, la interculturalidad de pronto puede ser un discurso que puede generar mucho conflicto y a la vez puede generar mucha inestabilidad dentro de la comunicación entre grupos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tendría que trabajar en términos de interculturalidad es hablar de una interculturalidad dialógica, ¿no? Poder establecer líneas de acción a partir de lo que se necesita para poder establecer un modelo educativo entre cada comunidad. Digo, al final del día entendemos que estamos en una sociedad cambiante y en una sociedad moderna en la que los intercambios son necesarios para todos los individuos, ¿no? Pero si esos cambios son forzados a partir de una condición estructural, como lo es la educación, tienden a convertirse en situaciones violentas. En cambio, si se hace una relación de coparticipación entre las comunidades indígenas versus los modelos de educación oficiales, puede rendir mayores frutos. ¿En qué sentido? En que se van a reconocer las dos realidades en las que están transitando las comunidades indígenas, ¿no? Y al reconocerlas, sabrán y tendrán la capacidad de elegir cuál van a retomar para el proyecto de vida que se tiene, tanto personal como colectivo. Esta cuestión de los pueblos indígenas, ya lo veíamos incluso también con estas notas que hemos presentado. Ayer se hizo esta reforma al artículo 2 y Ismael Francisco Rosas te comentaba sobre esta cuestión de la interculturalidad dialógica, estas líneas de acción que están haciendo para poder conjuntar a los pueblos indígenas con la educación estatal. ¿Qué más te comentó, Pamela? Pues justo hablando de la interculturalidad que se busca retomar, esta también ha sido retomada por parte del propio INEA, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, en el nuevo modelo de educación para la vida, el cual además justo de estas cuestiones de interculturalidad retomó cuestiones de perspectiva de género. Esto nos lo comentó la titular del INEA, Yadira Ixel. Veamos lo que dijo. El nuevo modelo de educación Aprende INEA, en el caso del INEA, se ha ido modificando a lo largo de los años.
El modelo anterior tenía más de 15 años en funcionamiento y había ya que hacerle algunos ajustes mayores, actualizaciones, sobre todo en materia de derechos humanos, de transversalidad, de perspectiva de género, de interculturalidad. Y entonces se decidió reformular el modelo y lo hemos ido haciendo por partes. Y este año estamos trabajando con el nuevo modelo de alfabetización que también retoma muchos aspectos de la nueva escuela mexicana y de mayor sensibilidad para atender a las personas adultas que requieren alfabetización, con un enfoque de multinivel, cultural y mucho más didáctico. Bueno, la perspectiva de género va incorporada desde los materiales. Te decía que no lo tenían los materiales anteriores, no estábamos viendo la necesidad de incorporarle temas transversales a los materiales, pero 5% de nuestros asesores en realidad son asesoras y les tenemos a ellas esta formación que se hizo en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de las Mujeres. Con ellos dos trabajamos la formación y con estos dos institutos es que elaboramos los contenidos para incorporar de manera correcta y transversal la información que se requiere. ¿Cómo se busca acercar a las personas analfabetas, especialmente a las mujeres y a las personas indígenas? Te lo comentaba hace rato, en el caso de las personas adultas, nos toca irlas a buscar casa por casa, en volanteos y en mercados, en plazas, en las iglesias, en las escuelas. Estamos haciendo un trabajo fuerte, sobre todo ahora con la escuela es nuestra, con el programa de la escuela es nuestra. Invitamos a todos los padres de familia que que forman parte de los comités escolares para que nos acerquen a las personas que no saben leer y escribir y nosotros de manera permanente hay brigadas todo el tiempo en los institutos estatales para acercar a las personas que no saben leer y escribir. Tuvimos una campaña en televisión y en radio, pero bueno, sabemos que el impacto a veces es poco y necesitamos continuarlo en territorio. Los modelos educativos buscan ser diseñados según la cultura de cada comunidad. Tenemos materiales genéricos que buscan incorporar. Al trabajar por proyectos, se busca que en cada espacio educativo se adapte a las necesidades de la comunidad. Pues importantes estas declaraciones y este análisis que hace Yadira Excel. Solamente recordarle a la audiencia que en la población indígena el índice de analfabetismo alcanza el 23% de esta población. Es un índice que es mayor incluso que el a nivel nacional, y también el promedio de escolaridad que tiene la población indígena del país es de alrededor, en promedio, es alrededor de 5.7 grados, o sea que no termina ni siquiera la primaria, cuando a nivel nacional, pues este índice o este promedio es de 9 grados, o sea, es mucho mayor a nivel nacional que el de la población indígena. Y es parte de esto que hemos estado viendo en los videos anteriores, cuando retomamos esta iniciativa en la Cámara de Diputados, porque hay un rezago y hay un olvido que es histórico en este país de la población indígena y de afromexicanos, nuestra primera y segunda raíz. Algunos autores, algunos otros dirán que afromexicanos son tercera raíz. Lo importante acá es que hay un rezago que es histórico, no solamente viene de la época ya independiente de nuestro país, a partir de que se lleva a cabo la independencia nacional, sino que es toda una historia detrás de estos 200 años de vida independiente, 300 años de colonia, son más de 500 años de olvido, de rezago, de rechazo y también de discriminación contra los pueblos indígenas. Esto que mencionaba hace rato en los videos el diputado José Alejandro y la diputada Irma Juan Carlos, pues es lo que se quiere combatir, es justamente dejar de lado a este estado paternalista que tuvimos en el siglo XX y otorgarle la posibilidad a los pueblos indígenas de que tengan
no solamente la posibilidad de tener esto que comúnmente hemos visto en México, los usos y costumbres, sino también otorgarles a ellos los derechos que merecen, tener también la posibilidad de que estos pueblos indígenas tengan la autodeterminación, ya no verlos como, pues decían ahí en las discusiones el día de ayer, no verlos como simples niños, sino verlos como adultos, como gente que piensa, que vive por su propia cuenta y que el Estado deje de tener esta visión pues justamente paternalista, que eso es algo que se criticó mucho en el siglo XX y que es principalmente lo que se está cambiando. Ya no es solamente una integración a partir del Estado y a partir de este tipo de políticas públicas que se hicieron en el siglo XX, sino más bien cambiarle totalmente no solamente la discursividad, sino cambiarle totalmente esta parte en la Constitución que les daría pues esta autodeterminación de los pueblos. Pamela, ¿qué más te comentaron? Pues allí se cortó un poco el video, pero el porcentaje de asesores, así es como se les llama a las personas que cumplen esta función de alfabetizar, el porcentaje de asesores que son mujeres es de 74.7%, casi el 75%. En este sentido, también conversamos con la maestra en educación intercultural, Susana Rodríguez Méndez, quien nos habló de cómo las mujeres tienen muchas limitantes para acceder al derecho de la educación. Escuchémosla. Las condiciones culturales en el país, eh, las condiciones, pues ahora sí que socioculturales, económicas, son más excluyentes para las mujeres y plantean más factores, eh, digamos que son obstáculos para que accedan a la escuela o para que también se vayan de la escuela. Y también para que aún estando en la escuela no tengan las mejores condiciones para pues aprender a leer y a escribir. Pues en este caso, por ejemplo, las mujeres que sufren más de analfabetismo, que lo entiendo como sufrimiento en el sentido de la capacidad de poder pues estar con más herramientas pues en este mundo, son las mujeres indígenas, las mujeres que además tienen este, condiciones socioeconómicas eh, problemáticas, mujeres de bajos recursos, y entonces pues ellas son las más afectadas, ¿no? Una de las cuestiones que limita a las mujeres, además de estas pues cuestiones económicas de acceso que tiene que ver con la cultura, es por ejemplo la posibilidad de destinarle tiempo. Las mujeres, como usted dice, más grandes, pues están más condicionadas culturalmente a entregar su tiempo, y así en esa palabra entrega, a, a realizar actividades para otras personas. Por ejemplo, lo que sería el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo de crianza. Y entonces, pues esto les limita, ¿no? Además de esta, digamos, consideración que igual no es tan importante de que la mujer aprenda a leer y escribir, porque se considera que, pues, lo que ella debe de hacer pues, en México, es precisamente dedicar su tiempo al trabajo que se considera como femenino o feminizado. Pues bueno, esta perspectiva de género también en la educación intercultural y en los pueblos indígenas es relevante. Es un problema, sí, que es distinto, pero que también comparten con la mayoría de las mujeres en el país. Tienen que dobletear o a veces hacer hasta triple actividad, no solamente la jornada laboral, sino también actividades propias de la casa, y esto es algo que pues justamente tendríamos que cambiar como sociedad para repartir los tiempos de cuidados. Eso es algo que incluso la doctora Claudia Sheinbaum está poniendo atención para que en el siguiente sexenio haya toda una serie de cuidados y que no solamente recaigan en las mujeres. También lo veíamos en la sección anterior, en la discusión en la Cámara de Diputados, porque pues también hay una triple discriminación que sufren las mujeres
está también el tema de la educación y de la imposibilidad que tienen las mujeres para acceder a esta educación. Pamela, ¿qué más te comentaron respecto a este tema? Por otro lado, también tuvimos la oportunidad de conversar con Marlene Romo Ramos, licenciada en Ciencias de la Educación, quien nos contó una experiencia que tuvo durante una campaña disciplinaria que se realizó en la UNAM. Em, bueno, personas de la UNAM, estudiantes de la UNAM lo realizaron en la Sierra Norte de Puebla. Y con esto nos planteó un reto muy importante, bueno, que a mí me pareció como muy importante, para las campañas de alfabetización, y es cómo hacemos que la lectoescritura, esto es el aprendizaje de leer, de aprender a leer y escribir, signifique algo para las personas adultas que muy probablemente no ven esto como algo necesario. Veamos lo que dijo. ¿Qué le puede interesar a una adulta o un adulto mayor de 15 años para obtener la capacidad de la lectoescritura? Porque también hay otras formas de lecturas, digamos, que la gente se va manejando, y también trabajar con mucho respeto con las adultas y adultos, no tratarlos como carentes de conocimiento, gente que está totalmente despojada de habilidades, sino cómo acercarse respetuosa y cuidadosamente y cuestionar cómo podemos mejorar o obtener estas habilidades. Le doy un ejemplo muy rápido aquí en la UNAM. Durante el periodo del rector Enrique Graue y también con el doctor Narro, José Narro, se desplegó una campaña también una campaña, digamos, como de múltiples disciplinas, multidisciplinaria para trabajar, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla. Iban las brigadas de estudiantes de medicina, iban las brigadas de las y los estudiantes de odontología, y también podían ir a hacer su servicio social las y los estudiantes de pedagogía aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La verdad es que no sé si Aragón o Acatlán estaban también en el proyecto, lo desconozco, pero sí sé que en mi facultad y en mi colegio lo estaban haciendo. Llegaban a la zona y la gente que quería, pues por supuesto que la revisara un médico y por supuesto que la revisara un dentista. Imagínense lugares de extrema pobreza donde se batalla no solamente con carencias, sino con problemas de salud enormes. Entonces querían que les arreglaran una muela, querían que los revisara un médico, querían llevar a su pariente con insuficiencia cardíaca, sus niños enfermos, y la obligación de esas personas era tomar los cursos de alfabetización. Ellos no querían eso, no les parecía relevante, iban de mala manera y las estudiantes trataban de hacer su mejor esfuerzo, pero no había motivación. Creo entonces que las campañas de alfabetización no pueden ser en parte de un paquete de ayuda, porque el deseo de aprendizaje no va a pasar por la coerción y porque me obligues para que me pongas unos lentes o me arregles una muela o me tomes la presión, tenga yo que ir a estos cursos que no me significan. Entonces tenemos que construir un modelo de alfabetización que le signifique a la gente. Pues ahí las declaraciones de Marlene Romo Ramos, importante porque justamente nos habla de las complicaciones, de las dificultades que tienen para hacer este tipo de brigadas de lectoescritura cuando no están resueltos los problemas de salud. Es algo sustancial, digamos, es algo que sucede. Y bueno, invitar justamente a la audiencia que nos esté escuchando, a quienes son estudiantes de medicina, a quienes son estudiantes también de pedagogía, que pues esto que mencionaba Marlene, hay mucho trabajo que hacer. El mismo presidente lo ha dicho con una frase que es bastante buena para este tipo de aspectos, porque menciona menos escritorio, más territorio. Es justamente pues parte de lo que necesitamos, Pamela, entre la población joven, hacer este tipo de trabajo para atender los problemas que hay en el país. ¿Con qué concluyes, Pamela? Pues me gustaría terminar diciendo que una campaña de alfabetización que pretenda acercarse a las comunidades indígenas y por lo tanto a sus pobladores debe tener muy en cuenta y debe tener mucho respeto a esas otras realidades. Justo como lo dijo Marlene Romo, no solo se trata de pues llegar y ya, o de tratar de convencerlos de que aprendan a escribir o a leer en español, sino de diseñar estrategias a partir de su propia cultura y justo de sus propios saberes, de recuperarlos.
Y con eso me gustaría cerrar. Muchas gracias, Aníbal, y al público de Contralínea que nos está sintonizando. Muchas gracias, Pamela. Es un tema relevante, es un tema importante porque justamente atiende varias aristas de la problemática nacional, los pueblos indígenas, la alfabetización, los problemas de salud y de educación a nivel nacional.